Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de marketing de influencers. Vamos a comenzar ya. Hemos dado 5 minutitos un poco a ver si se iba conectando la gente y bueno, vamos a ir comenzando también para que no se alargue. Entonces, como decía, primero de todo, bienvenidos a este webinar, un poco que es una iniciativa que estamos desarrollando y va a ser una serie de webinars en los que vamos a tratar un poco todo lo que tiene que ver con diferentes aspectos del marketing digital. En concreto, en este vamos a estar hablando de marketing de influencers. Para los que no nos conocéis, nosotros somos Make Me Grow, somos una agencia que estamos aquí en España y que tenemos sede en Venezuela, en concreto en Caracas, y estamos trabajando bueno, pues con algunas de las mayores empresas del país desarrollando estrategias de crecimiento digital, ¿no? Y bueno, la iniciativa es, como os decía, llevar a cabo una serie de webinars para ir introduciendo pues, algunos aspectos dentro del marketing que nos parecen que son muy interesantes en términos de aplicación en Venezuela, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de marketing de influencers y antes de comenzar, todos estáis para hacerlo lo más... para que todos tengamos la mejor calidad y no haya interrupciones, solamente los moderadores y los panelistas tienen acceso para hablar. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis la podéis hacer a través del chat y dentro del chat nos podéis poner las preguntas. Natalia va a ir contestando alguna serie de preguntas y si tenéis alguna cuestión respecto a lo que vaya comentando Natalia, nos podéis ir lanzando preguntas en el chat y encantados de responderos. Antes de empezar también, bueno, mi nombre es Álvaro García, soy fundador también de Make Me Grow, tanto aquí en España como en Venezuela. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Natalia Sáez, que Natalia es influencer aquí en España y colabora con nosotros haciendo estrategias de redes sociales. Pero bueno, Natalia, bienvenida y cuéntanos un poquito, haz una introducción, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y un poco cómo es tu experiencia en el nivel de marketing de influencers. Bueno, Álvaro, buenos días. Bienvenido también a todo el mundo que os quería saludar y agradeceros vuestro tiempo estar aquí con nosotros en este webinar. Bueno, pues como comentabas, yo por un lado colaboro con Make Me Grow haciendo estrategias de marketing y de social media. Y digamos que mi otra actividad, desde hace unos años, yo empecé a generar contenido en Instagram y abrí un blog sobre el cuidado de plantas ornamentales, de plantas que tenemos en casa. En aquella época Instagram era básicamente un repositorio de fotos, empezaban los stories, pero había muchísima menos actividad que ahora o muchísimos menos formatos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo empecé a desarrollar pues, todos mis consejos, subía fotos de plantas pues, que en España todavía no se veían mucho y poco a poco mi comunidad fue creciendo hasta que hubo un punto de inflexión que fue el COVID, fue el confinamiento. Aquí en España nos encerraron varios meses y digamos que las redes sociales y determinados hobbies empezaron a explotar. Y una de ellas fue el cuidado de las plantas porque la gente pues, quería tener las casas más bonitas, las quería tener acondicionadas, etc. Y yo empecé a ganar cada vez más seguidores. También yo empecé a generar muchísimo más contenido viendo un poco el tirón que tenía, ¿no? Y desde entonces, digamos que mi comunidad ha crecido de forma exponencial hasta el punto de que empezando desde cero, y creo que yo cuando empecé no tenía aspiraciones a convertirme tampoco en influencer, he llegado a un punto en el cual, bueno, me llamó una editorial para escribir un libro que está publicado sobre el cuidado de plantas, tengo también un curso online y tengo una comunidad de más de 100.000 personas que me siguen mis consejos, mis recomendaciones. Y también gracias a ese tamaño de comunidad trabajo como influencer colaborando con marcas internacionales. Entonces digamos que esto me ha permitido ver un poco las dos caras de este mundo, ¿no? Por un lado como influencer que colabora con marcas y por otro lado desde Make Me Grow generando estas estrategias de social media o de marketing en general, cómo desde la agencia de cara a la marca o digamos trabajando para una marca o para una compañía podemos generar valor a través del marketing de influencers. Ese es un poco así el resumen. Perfecto, Natalia. Pues vamos a ir haciéndote una serie de preguntas y así nos vas a ir dando un poco y nos vas introduciendo en este mundo del marketing de influencer. Entonces, la primera pregunta que tenía para ti es, ¿por qué consideras que es importante el marketing de influencers hoy en día?
Pues mira, hay estadísticas que cada vez además van en aumento el número, y es que cada vez más personas, es decir, ahora mismo se está hablando de entre el 80 y 90% de los usuarios confían en la recomendación de un amigo o de un familiar a la hora de comprar un producto. Aunque un influencer no es un amigo directo o no es un familiar, el hecho de estar 24 horas siguiendo la actividad de una persona en redes sociales está haciendo que para las nuevas generaciones, desde la generación Z hasta incluyendo los millennials, empiecen a considerar la palabra o la opinión de un influencer casi como si fuera un familiar o amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy sabemos que todas, especialmente estas nuevas generaciones, como decía, van a escuchar muchísimo más a un influencer o a una persona a la que siguen en redes sociales, a un creador de contenido, lo podemos llamar, que el mensaje de una marca, ¿vale? En primer lugar, hay influencers en el que, por poner un ejemplo, me metería yo, que digamos que se han hecho expertos en alguna temática, y como expertos a los que tú sigues, tú confías en su palabra. Yo, en mi caso, en el tema de plantas, si yo recomiendo un producto, por ejemplo, para tratar una plaga, alguna enfermedad que tenga la planta, como a mí me consideran una experta dentro de la materia, confían en mi palabra sobre el tema de las plantas, ¿vale? Entonces, si yo recomiendo un producto, lo normal es que confíen en que si yo digo que funciona, funciona, ¿no? Entonces, por un lado está esta parte de estos influencers que son expertos en algo y, por tanto, voy a confiar más en ellos que en la marca propia, que lógicamente yo lo que entiendo es que quiere venderme a toda costa. Luego hay otro tema, que no es solo esta fiabilidad, sino el hecho de que los influencers, si se trabajan bien la comunidad y trabajan bien su contenido, van a ser más confiables. Es decir, vamos a tender a confiar más en ellos porque no vemos tanto espíritu lucrativo como puede haber en una marca, ¿no? Y luego hay otro tercer factor, y es un poco el tema aspiracional. Es decir, igual no es un influencer en mi caso, como puede ser que soy experta en algo, sino que es una cantante o un actor. Por ejemplo, pongamos Shakira. Shakira, que la admirará muchísima gente como cantante, recomienda, no sé, o sale con un pintalabios, y todos sus seguidores o seguidoras de repente piensan que el pintalabios, pues fíjate qué bien le queda, qué guapa está, pues en ese momento yo la escucho, la veo a ella cómo le queda o la veo recomendándola, y hay un tema un poco aspiracional. A mí me gustaría llevar el pintalabios de Shakira porque es mi ídolo y, por tanto, pues quiero ese pintalabios, ¿no? Independientemente de que ella me resulte que tenga más fiabilidad o menos. Hay un tema ahí como aspiracional. Y luego hay otro tema también muy importante, y es que si el influencer hace bien el contenido, probablemente nos introduzca el producto de una manera muchísimo más amable que una marca, ¿vale? Entonces, he traído un ejemplo para ilustrar esto, para que lo veamos claramente. Es una marca de cosméticos y de productos de vitaminas, un poco pues para el pelo, para la cara y demás. Es una marca cosmética. Entonces, esta marca voy a enseñar ahora compartiendo pantalla, si me podéis confirmar cuando la veáis. Sí. ¿La veis? Vale. Ahí tenemos la pantalla. Ahí veis la pantalla, vale. Pues esto sería el anuncio de la marca propiamente, ¿vale? Esto es como ellos se venden en un anuncio publicitario en YouTube, sin más. Vamos a verlo, son 30 segundos. Vale, entonces este es su spot publicitario, y aquí vemos cómo aparecen dos modelos guapísimas, con todo su pelo precioso al viento, de dos tipos de pelo, y bueno, muchos colores, muchos mensajes, ingredientes, biotina, zinc, tal, pero ya está, ¿vale? Entonces esto sería un anuncio creado por la marca. Ahora, esta misma marca, voy a enseñar un anuncio o una colaboración que hizo con una influencer que su contenido principal es sobre maquillaje, un poco temas de cómo combinar los colores, de cómo maquillarse, de truquitos, de cómo limpiar también los utensilios de maquillaje. Es una creadora de contenido para mí excepcional, tiene millones de seguidores en TikTok, en Instagram creo que tiene más de 700.000, y hace un contenido de
muchísima calidad porque trabaja muy bien los vídeos, trabaja muy bien los mensajes. Entonces, voy a enseñar sobre este mismo producto que acabamos de ver el vídeo que esta influencer realizó como colaboración con ellos. A ver si... Aquí está. Esto es formato Instagram, ¿vale? Es formato Reel, así en vertical. Sano es posible tomando solo 2 gummies de Lachile al día para una melena más larga y fuerte. Lachile Beauty es un laboratorio francés experto en nutricosmética. Las gummies son veganas en forma de estrella con deliciosos sabores afrutados. Tómate 2 al día cuando más te apetezca. El secreto para que tu cabello crezca más rápido, cómo fortificar, hidratar y densificar tu cabello con Lachile Good Hair y Good Hair Women para frenar la caída del cabello. Cuídate por dentro para brillar aún más por fuera. Natalia, no hemos visto el vídeo. ¿Se te ha quedado pegada la imagen del anterior? Vaya, ¿pero ahora lo veis? No. Si quieres ¿No? dejar de compartir, vuelve a compartir. Sí, Yo creo eso que te se iba te a ha decir. quedado. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, a ver si ahora lo veis. ¿Ahora? Ahora sí. Venga, pues le doy a play de nuevo, son 30 segunditos. ¿Quieres el cabello más largo, más fuerte, más sano? Es posible tomando solo 2 gummies de Lachile al día para una melena más larga y fuerte. Lachile Beauty es un laboratorio francés experto en nutricosmética. Las gummies son veganas en forma de estrella con deliciosos sabores afrutados. Tómate 2 al día cuando más te apetezca. El secreto para que tu cabello crezca más rápido, cómo fortificar, hidratar y densificar tu cabello con Lachile Good Hair y Good Hair Women para frenar la caída del cabello. Cuídate por dentro para brillar aún más por fuera. Ahora se ha visto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto es un ejemplo que yo creo que ilustra bastante bien la diferencia entre un contenido creado desde la marca, que está acostumbrada a hacer anuncios publicitarios tradicionales, de alguna manera, o un contenido que tú le das a una influencer que tiene muchísima audiencia que le sigue y que confía en ella, y que además ella, es verdad que ella es muy buena haciendo contenido audiovisual, pero ella lo que hace es producirlo con su forma de hablar, con su tono de voz, con su tipo de mensaje, con su tipo de look and feel. Entonces, de alguna manera te entra el producto en el lenguaje en el que tú estás acostumbrado a escuchar a esa influencer, con lo cual no te resulta extraño y además como ella te parece una experta en ese sector, digamos que de alguna manera la escuchas o confías un poco más en su recomendación, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos son motivos muy importantes por los que el marketing de influencers está en auge, porque cada vez vemos que funcionan mejor que la voz de las propias marcas. Y luego, por último, yo creo que este es un tema obvio, pero no por ello menos importante, y es que al final cada influencer tiene una comunidad de personas que le siguen y le ven. Una comunidad que puede ser más o menos grande, desde 20.000 seguidores hasta millones, pero los tienes ahí cautivos, que decimos, es decir, que te van a ver, te van a escuchar todo lo que tú quieras decir y que además están muy bien segmentados. Entonces, ¿qué es muy útil para una marca? Pues en mi caso, yo tengo una audiencia sobre todo española, chilena y argentina, y son el 95% mujeres de entre 35 y 45 años. Entonces, las marcas que quieran llegar a ese segmento de personas, a esas mujeres de estas nacionalidades y de esas edades, saben que todo lo que yo cuente va a llegar a ellas muy directamente. Entonces, es una manera muy buena de segmentar y de conseguir decir, vale, yo voy a conseguir que mi mensaje no llegue a través de Internet a quien sea. No, sé que va a llegar a un público que tiene estas características y eso es muy útil para ajustar muy bien en qué invierto mi publicidad y saber a quién va a llegar. Perfecto, Natalia. Y según esto que estás comentando a nivel de tipologías de diferentes tipos de influencers, a la hora de como marca saber muy bien cómo llegar a ese influencer que realmente tiene nuestro público objetivo o nuestra audiencia a la que nosotros nos podemos dirigir, como empresa, como marca, ¿qué debemos considerar a la hora de buscar un influencer? Pues mira, lo primero te diría esto último que hemos hablado. Es decir, no podemos elegir un influencer porque nos guste lo que hace o porque yo qué sé, porque nos cae bien, ¿no? Porque hay muchos tipos de influencer y nosotros como personas seguimos a gente. Tenemos que ir a los influencers que tengan audiencias a las que nosotros queremos llegar por nuestro tipo de producto. En mi caso, pues la audiencia que he dicho. Si tú quisieras llegar, por ejemplo, a hombres de entre 20 y 30 años que les gusten los productos tecnológicos, pues yo no sería la influencer. Tendrías que ir a un influencer o a una influencer que tengan un poco esa segmentación de comunidad, ¿vale? Entonces, para mí ese es un factor clave a la hora de buscar un influencer. ¿Qué más cosas?
hay otro aspecto muy importante que quizás es menos fácil de medir, pero que podemos hacerlo igual, y es que queramos que nos identifiquen con los valores de ese o de esa influencer. Es decir, nosotros igual tenemos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay muchas marcas que son sostenibles que me llaman porque yo, bueno, pues digamos que hay ciertos temas de sostenibilidad que toco de vez en cuando en mis redes sociales porque me preocupa. Yo, si puedo, utilizo productos naturales, sin pesticidas, sin productos químicos dañinos, etcétera. O si puedo, pues reciclo, yo que sé, macetas o materiales de plantas. Entonces, esos valores que yo tengo, hay marcas a las que les cuadran y por tanto por eso contactan conmigo. En otros casos habrá otras marcas a las que otros valores le encajen, pero digamos que tú tienes que pensar que en el momento que a ti te representa un influencer, al consumidor, el consumidor automáticamente te va a relacionar con ese influencer. Si tú coges un influencer que tiene millones de seguidores, pero por ejemplo que es un influencer súper polémico, que siempre está metiéndose en temas, por ejemplo, de política un poco controvertidos, tienes que entender que los consumidores van a empezar a relacionarte con ese influencer, con lo cual ya no es un tema solo de voy a llegar a mucha gente, es que igual yo no quiero que me relacionen con un influencer que habla de temas un poquito complicados o complejos, ¿vale? Entonces, esa parte de los valores también es muy importante. Y luego hay otros que yo creo que son un poco más de negocio o más orientados a negocio, pero que hay que pedirles siempre en el tema de métricas. Por un lado es que tengan un buen engagement, es decir, que no solo tengan más o menos seguidores, que luego podemos hablar de cómo nos puede afectar esto, pero que tengan un buen engagement, tengan los seguidores que tengan, es decir, que tengan muchos likes, que tengan muchos comentarios en sus posts, que consigan que sus posts se guarden bastantes veces o muchas veces. Es decir, que tengan mucho alcance, que tengan mucho engagement. ¿Por qué? Porque realmente eso va a ser lo que me va a dar esa capacidad de, oye, es que yo tengo igual una comunidad más pequeña, pero es que tengo muchísimo engagement y los pocos que tengo me ven, me escuchan, me siguen, me comentan, le dan a like y eso va a hacer que mi mensaje llegue muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, la parte del engagement es fundamental. También hay otro aspecto y es que sabemos que se pueden comprar seguidores. En realidad no son seguidores reales, son bots, son unos robots que lo que hacen es aumentarte el número de seguidores, pero son seguidores vacíos, no existen. Entonces, cuando nosotros nos cercioramos de que un influencer tiene mucho engagement, también nos estamos cerciorando de que esos seguidores que tiene son reales, no son seguidores comprados, porque entonces yo le voy a pagar mucho al influencer, pero ese mensaje no le va a llegar a nadie, que no tiene seguidores reales, ¿vale? Entonces, la parte del engagement también nos puede servir para darnos cuenta de que este influencer realmente es honesto con los seguidores que tiene, ¿no? Y luego, otro tema muy pragmático para las compañías suele ser que sean, o sea, el que podamos pagarles o no, parece una cosa muy evidente, pero hay influencers que tienen unas comunidades muy grandes y nos piden mucho dinero y por el tamaño de nuestra empresa no podemos pagarle. Bueno, pues no pasa nada, es que igual hay otro tipo de influencers más chiquititos que nos admiten, por ejemplo, una colaboración a cambio de que yo les mande un producto y además son influencers que tienen muchísimo engagement, luego lo veremos por el tamaño de la comunidad, entonces igual nos interesa más ese tipo de influencers y tenemos que irnos a algo un poquito más económico, pero que podamos permitirnos, ¿vale? Que muchas veces es uno de los aspectos por los que tenemos que empezar, ¿qué me puedo permitir? Y por último, y esto es una recomendación que hago, es que intentemos buscar influencers que sean profesionales, con los que podamos trabajar. Hay influencers que tienen una comunidad enorme, que tienen millones de seguidores, pero que no son realmente personas muy profesionales, es decir, que pues, no nos contestan en tiempo y forma nuestros requerimientos de marketing, les pedimos que publiquen un mensaje de una manera determinada y por lo que sea no lo hacen mal. Que no son puntuales a la hora de publicar el contenido que les hemos pedido. Entonces, es importante, demos con el influencer que demos o contactemos con él, eso se ve muy rápido al principio cuando entramos en contacto, ver que son profesionales y que realmente nos van a aportar lo que queremos para nuestra marca. Perfecto. A este hilo de lo que comentas ahora, Natalia, ¿cómo identificarías realmente ese punto de que un influencer es más profesional o no a la hora de trabajar con él, ¿no? Desde el lado de la generación del contenido, por ejemplo, o de cómo tiene cuidada su propia red social, más allá Claro, o sea, para mí esto entra dentro de la búsqueda de influencers. O sea, yo creo que cuando empezamos a buscar influencers, creo que es muy importante visitar su perfil, es algo tan evidente como esto,
y estar un rato viendo qué tipos de vídeos sube, estar unos cuantos días siguiéndole días seguidos para ver qué tipo de stories, porque los stories normalmente a las 24 horas se borran, salvo que se dejen en destacados, entonces ver un poco qué tipo de stories publica a diario, cuál es su frecuencia de publicación, cuál es su voz y cuál es su tono, ¿no? O sea, cómo se dirige a la audiencia, cómo habla con ellos, cómo se comunica. Y entonces, esta digamos que es la parte, como digo yo, de cara a la galería, es decir, cómo ese influencer se muestra y cómo hace su contenido. Ahí ya podemos ver mucho en realidad, porque podemos ver qué estrategia de contenidos tiene, con qué calidad graba, con qué calidad monta, si elige la música que tiene que elegir o que a ti te parece que está en alza, o sea, ese tipo de cosas enseguida se ven, ¿no? Hasta qué punto ese influencer está trabajando realmente su contenido. Y luego hay una segunda fase, que es yo entro en contacto con ese influencer y se ve muy rápido a la hora de, oye, pues cuánto tarda en contestarme a los correos o incluso en concederme o en darme una hora para tener una call y poder charlar. ¿Está abierto o no a que yo le dé sugerencias o que le haga preguntas o no? Cuando tenemos algún tipo de contacto, ¿es puntual o no es puntual? O sea, yo creo que luego hay un trato, hay que pensar que un influencer es una persona y como persona es un profesional que lo que pasa es que trabaja dentro de la creación de contenidos y enseguida se ve si esa persona nos está transmitiendo esa confianza como para depositar un poco en él la confianza de representar a nuestra marca, ¿no? Que de eso se trata. Perfecto. Aquí hay un punto muy interesante lo que has comentado, que sobre todo a la hora de cómo elegir como marca, buscar un influencer, ¿no? Porque esto sí que lo hemos vivido muchas veces, tanto en proyectos aquí en España como en proyectos en Latinoamérica, incluso en Venezuela, empresas que a lo mejor se lanzan a buscar ese influencer que tiene el que más seguidores, pero que luego se convierte en un desastre a nivel de campaña porque justamente la audiencia no es la correcta, no transmite lo que tu audiencia está esperando y se convierte un poco en el efecto contrario. Es decir, en vez de buscar ese alcance, lo que estás generando es un poco el rechazo también muchas veces de tu audiencia. Entonces, en este sentido, has comentado que a la hora como marca de buscar un influencer nos tenemos que centrar en los valores que transmite, en el engagement, también un poco en la disponibilidad, un poco a nivel presupuestario de los diferentes tipos de influencers, el precio que tenemos disponible o el presupuesto que tenemos disponible como empresa y profesionalización. Y en este sentido, ¿dirías que cuantos más seguidores tenga un influencer es mejor o no es mejor? No es necesariamente mejor. O sea, por un lado para empezar, siempre preguntar por el engagement, como digo, porque si es muy bajo con respecto a otros influencers, ahí hay que hacer una comparativa, puede ser que algo esté pasando, ¿vale? Entonces, muchas veces más seguidores con poco engagement puede significar que hay algún tipo de fraude, ¿no? Pero aparte, desde que el marketing de influencers está tan en auge, se está empezando a clasificar a los influencers, ¿vale? Entonces, voy a mostrar, esto es una clasificación, podría haber otra, ¿vale? Pero voy a mostrarla aquí, una que hemos hecho para que se entienda. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Vale. Aquí hay una segmentación que como digo, puede ser seguidor arriba o abajo, ¿vale? En la cual vemos tipos de influencers en función del número de seguidores. Están los nano-influencers, que son de 2.000 a 5.000 seguidores. Estos son unas comunidades, yo diría, demasiado chiquititas todavía, porque hay que pensar que cuando un influencer habla a su comunidad, por cómo funciona Instagram, tú no llegas, tu mensaje no llega al 100% de tus seguidores, tu mensaje llega a un porcentaje de tus seguidores, ¿vale? Igual llega pues a un 10%, a un 20%, a un 30%, eso te lo va a marcar ese engagement que siempre digo que hay que preguntar por él, ¿vale? Es la parte importante, a ver a cuánta gente de su comunidad ese influencer es capaz de llegar. Entonces, estos nano-influencers, ¿qué pasa? Que si llegan a un 10%, a un 20%, a un 30%, me da igual, estamos hablando de pocas personas, ¿vale? Todavía. Además, muchos pueden ser familiares, amigos, tal. Entonces, quizás es un nicho un pelín pequeño. Luego están los microinfluencers que van de los 5.000 a los 100.000 seguidores aproximadamente. Estos 100.000, como digo, aquí la división se podría hacer un poco arriba abajo. Los macroinfluencers van de 100.000 a 500.000 followers. Los fama influencers, que se podrían llamar, van de 500.000 a 1 millón de seguidores. Y luego están los mega influencers, que ya estamos hablando de el Star System de los influencers que son a partir de 1 millón de seguidores, ¿vale? Esta es una clasificación que aplica bastante en países tipo España, Venezuela, es decir, que tenemos una población de un número de personas. Es decir, en Estados Unidos probablemente esta clasificación habría que moverla, ¿vale? Habría que subir el número de seguidores. Entonces, dicho esto, dentro de este número, de esta clasificación de influencers, lo que hay que saber es que cuantos más seguidores tienes,
llegas a más gente a priori, pero tu engagement baja. ¿Por qué? Pues porque al final tú tienes a muchísimos seguidores, pero digamos, la calidad de tu comunidad fiel que te sigue día a día va bajando. No, es imposible llegar, aunque tengas 10 millones de seguidores, llegar a 10 millones de personas. Es imposible por la propia, como digo, característica, por cómo funciona Instagram. Entonces, aquí, ¿qué me parece a mí interesante saber? Bueno, pues que muchas veces es casi mejor, si tenemos sobre todo poco presupuesto, oye, pues yo voy a coger a varios microinfluencers que, por ejemplo, tengan 50.000 seguidores cada uno y, vale, van a llegar a menos gente que al que tiene más de 1 millón de seguidores, pero me van a resultar muchísimo más económicos, probablemente porque muchos de ellos incluso me acepten una colaboración a cambio de que yo les mande producto, es decir, sin pagarles. Y voy a conseguir que, pagando yo mucho menos, sumando varios microinfluencers, llegue a una audiencia similar a la que me podría llegar un mega influencer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, obviamente, si lo que queremos es que nos asocien, porque tenemos una marca muy grande, que nos asocien a algún personaje muy importante, pues igual nos tenemos que ir a un mega influencer. Pero para mí hay más un tema de asociación, casi de que sean embajadores y de que representen tu marca, que un tema eficaz de llegar a mucha comunidad como podría llegarnos un microinfluencer. Perfecto. Gracias, Natalia. Tenemos una pregunta en el chat de Eric que nos pregunta que si se suele diferenciar el tipo de influencers según el sector de interés, por ejemplo, musical, salud, etcétera, y cuáles serían las cualidades que habría que reunir para considerarse un influencer. Si se suele diferenciar un influencer, es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. Y no, un influencer, si suelen diferenciarse los influencers por sector o por la tipología del contenido, entiendo, Sí. entonces, creo que debería haber influencers de cada tipología, ¿no? Claro, claro. O sea, aquí para mí muy importante, como decía, primero ver de qué tema habla el influencer. O sea, si es un influencer, por ejemplo, relacionado con música, pues puede ser un creador de contenido. Aquí hay uno en España súper conocido que se llama Jaime Altozano, que él lo que hace es enseñar sobre música. Enseña, pues te coge canciones de grupos de rock de toda la vida o de grupos modernos y te enseña cómo tocar la canción que sea o te enseña la composición de la canción, o sea, digamos que hace contenido sobre música sin ser él directamente el que compone la música. Luego también hay otros creadores de contenido que igual son compositores o que pueden ser directamente cantantes. Entonces, por un lado está el ecosistema música, si me quiero ir a un influencer sobre música, es decir, yo no iría a yo, por ejemplo, porque yo toco un tema que no tiene nada que ver con la música. Y luego hay otro tema siguiente, que es lo que hablábamos antes, es decir, oye, vale, yo quiero un influencer que hable de música o que esté relacionado con el sector de la música, estupendo. Ahora, lo que tengo que ver, siguiente paso es, si yo, por ejemplo, quiero dirigirme a, pues vuelvo a poner un ejemplo, a mujeres y hombres de entre 18 y 30 años, porque voy a un sector de público muy joven, pues tengo que buscar influencers que en sus métricas, que esto se les puede pedir, en las características de sus seguidores, en Instagram te aparece de qué países son, qué edad tienen, el sexo que tienen, es decir, pues si hay más mujeres o hombres y el porcentaje. Bueno, pues yo les puedo pedir estas métricas sociodemográficas de manera que consiga dar con esos influencers que hablan de música, que es lo que yo quiero, y que además sus audiencias coincidan con las audiencias a las que yo quiero llegar. No sé si con esto más o menos está contestado, sino que nos diga. Y había otra pregunta, ¿no, Álvaro? Sí, ahora te lanzo esa pregunta también, pero justamente iba muy relacionada también con el tema de las métricas. Entonces, aquí a nivel de métricas, comentabas la métrica clave que es el engagement. Si nos puedes contar un poco a nivel de métricas qué debemos pedirle a un influencer y un poco en qué se descompone esa métrica de ese engagement, sería genial. Vale, hay que tener en cuenta que cada red social es distinta, ¿vale? O sea, es distinta en el sentido de que hay matices. Entonces yo voy a hablar de Instagram, que esto podría ser extrapolable a otras redes sociales cambiándole el nombre a la métrica, porque simplemente es cambiarle el nombre. Entonces, métricas que tenemos que ver o que tenemos que tener en cuenta. La primera, obvia, son el número de seguidores, porque el número de seguidores me va a determinar más o menos el tamaño de la audiencia a la que yo quiero llegar o la estrategia que voy a tener que llevar. Es un poco lo que hablábamos antes, pues si quiero un super influencer de más de 1 millón de seguidores, sé que voy a llegar a mucha audiencia a priori, dentro de que tiene más de 1 millón de seguidores, también sé que voy a tener que pagar bastante más. Entonces, número de seguidores es a priori una primera cifra de corte, digamos. Luego están los datos sociodemográficos, que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Un poco lo que hay que tener en cuenta de cara a perfilar que ese influencer vaya a llegar a una audiencia que a mí me interesa.
Estos datos sociodemográficos son de qué países, en Instagram te muestra los países por orden de procedencia y por orden de cantidad de seguidores que tenemos de cada país, de qué ciudad, incluso si quisiéramos segmentar por ciudad, el sexo por porcentaje, cuántos hombres, cuántas mujeres, y luego las edades. Las edades te las pone por tramos y es importante, bueno, pues más o menos dentro de esos tramos saber que tu audiencia está ahí, ¿no? Y luego está la métrica clave de todas, que es para mí la reina, que es este engagement, ¿no? Es esta tasa de interacción o esta tasa de relación de engagement, que por eso se llama así, que tiene la comunidad con su influencer, ¿vale? Entonces, ese engagement se basa en 4 pilares. Se basa en los likes, es decir, de todos tus posts, cuántos me gusta tienen. Se basa en los comentarios, cuántos comentarios hay por cada post o por cada vídeo, por cada reel. Se basa en las veces que se ha guardado. Esta es una métrica muy clave que no es pública, es decir, esto se lo tenéis que pedir al influencer porque vosotros podéis ver los likes y los comentarios de cada post normalmente, salvo que los haya ocultado el influencer, que es raro. Pero las veces que se ha guardado un post, esa solo la puede ver el influencer, nos la tiene que dar él. Y luego hay otra cuarta métrica que es cuántas veces se ha enviado un vídeo, por ejemplo, o un post. Yo publico hoy un vídeo que a la gente le gusta mucho y se lo empieza a enviar por privado a sus contactos, ¿vale? Esa es otra manera de interactuar con el post. Y luego Instagram tiene una característica muy concreta en Stories, que es las visualizaciones que tiene cada story. Este también es una métrica que te tiene que dar el influencer porque si no, tú desde fuera de su perfil eso no se puede ver. Entonces, estas métricas son las que te hablan del engagement. Cuanto más altas sean, mayor alcance, mayor engagement. O sea, todo está relacionado. Entonces, son fundamentales, lógicamente, es lo que te decía, hay veces que es mucho mejor un influencer de 50.000 seguidores porque su engagement, que se representa con un número, probablemente sea bastante más alto que la de un influencer de muchísimos seguidores, que nos va a costar más caro. Es verdad que va a llegar a más gente, pero a mucha menos gente en comparación con un microinfluencer. Perfecto, gracias Natalia. Una pregunta que tenía aquí apuntada sobre todo esto que ibas comentando es, y además había una pregunta también de Eric en el chat relacionada con esto, ¿no? Se lee mucho que los influencers sobre todo ayudan a generar notoriedad de marca, que generan ese punto de sobre todo de notoriedad en fases tempranas donde todavía el usuario no te conoce, entonces ayudan mucho a generar esa notoriedad y ese awareness de marca, ¿no? Entonces la pregunta que tenía es si esto es así y qué tipos de campañas de influencer se pueden hacer. A ver, o sea, para mí en campañas con influencers yo creo que hay como 2 objetivos principales, luego puede haber secundarios, pero principales están la notoriedad en estas fases tempranas, como dices tú, en las que no conocemos todavía un producto o servicio y queremos darlo a conocer, o una marca, queremos hacer una campaña de branding en la que queramos relanzar nuestra marca o que todo el mundo la tenga en la cabeza. Y luego hay otro objetivo principal que también puede ser el de la conversión directamente, es decir, oye, yo tengo una marca que ya es conocida o un producto que ya es conocido o relevante y ahora lo que quiero es activar una campaña de conversión porque quiero conseguir tantas ventas, es mi objetivo, ¿vale? Quiero facturar. Entonces, dentro de estos 2 objetivos hay marcas que trabajan mucho la notoriedad desde la realización de distintas acciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de cara a la notoriedad, ¿qué cosas hacen las marcas cuando tienen este objetivo con influencers? Por ejemplo, se pueden hacer eventos presenciales, que aunque con el COVID pararon un poco, ahora, por ejemplo, por lo menos aquí en España, las marcas los están retomando muchísimo porque tú haces un evento, pues por ejemplo, un taller ahora que estamos en Navidad, o queda poco, un taller para realizar unas galletitas navideñas decoradas por el influencer. Entonces tú, como marca, invitas a no sé cuántos influencers, les invitas a este taller para que estén haciendo el taller, para que hagan sus galletitas navideñas y en este mismo evento estás presentando un producto que vas a lanzar para Navidad. Entonces, ¿qué consigues? Bueno, pues consigues que estos influencers que tú seleccionas porque tienen audiencias a las que tú quieres llegar, vayan a tu evento, publiquen el evento, lo publiquen en stories, lo puedes negociar con ellos. Oye, pues quiero que publiques stories el día del evento y quiero que además me grabes un reel para 2 días después. Entonces, estos influencers van a estar generando contenido sobre tu marca, van a estar poniendo el hashtag que tú quieras, mencionándote, hablando sobre el nuevo producto que ha lanzado esta marca para Navidad y hablando del taller que tú organizas, ¿no? Entonces,
Además, el influencer muchas veces, si el evento es así un poquito chulo, pues el influencer va a la peluquería, se pone guapa, se pone un vestido de no sé qué. Entonces, al final lo que consigue la marca es que el influencer esté todo el día hablando del evento al que va a ir, que es de tu marca, con tu hashtag, mencionándote, etcétera. Entonces, esa es una gran campaña de notoriedad que si lo haces con muchos influencers, que total es el mismo evento hecho con muchos influencers, lo que vas a conseguir es notoriedad llegando a muchísima audiencia, ¿vale? Entonces, este es un tipo de campaña de notoriedad. Luego también hay otra que funciona muy bien, que es coger a un influencer y decirle que te diseñe, por ejemplo, una colección o que te diseñe pues dentro de una colección alguna pieza, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, ahora os voy a poner un ejemplo, hay una influencer que llega a muchísima gente, se llama María Pombo, es una chica que habla un poco de lifestyle, pues tiene su familia, su hijo, con su marido, le invitan a muchas fiestas y demás, y ella pues es una chica que pues, comunica bien, es guapa y pues es muy seguida, ¿no? Entonces, Ágata, que es una marca de joyería, la contrató ya hace un par de años y sigue en esta colaboración, la contrató para que realizara una colección para su marca. Entonces, ¿qué ha conseguido Ágata? Pues vamos a verlo ahora en el anuncio, a ver si lo veis. ¿Se ve, Álvaro? Bueno, ¿Sí? sí. Vale, pues pongo aquí el anuncio. Vale. Como veis, es una campañita muy sencilla. En este vídeo, ella en sus redes sociales, con sus 3 millones de seguidores, lo que hacía era presentar esta colección de joyas que ha diseñado ella. Entonces, ¿qué consigue Ágata con esto? Bueno, pues que ella en realidad lo que está haciendo es, esto es una publicación de las muchas que hace ella de Ágata, pero ella durante el año publica, oye, estoy diseñando la colección para Ágata en un vídeo o en unos stories. Ahora publico la colección para Ágata. Ahora, esto lo tendrá por contrato, evidentemente, pero todos los meses ella sale con algo de Ágata puesto y no es lo normal, porque como todo el mundo le pregunta, oye, ¿de dónde es lo que llevas puesto? Y ella va diciendo, bueno, pues esto es de mi colección de Ágata de este año, patatín, y se vende aquí. Entonces, al final Ágata lo que consigue es, vale, tú me diseñas una colección y como tienes tantas seguidoras que idolatran tanto todo lo que tú haces y les gusta tanto tu estilo, voy a conseguir que no me compren porque yo diga soy Ágata y mira qué bien diseño, es que la has diseñado tú, que eres su ídolo, porque eres tú su influencer. Entonces, de esta manera lo que conseguimos es llegar a muchísima más gente, ¿vale? Y estar constantemente apareciendo en perfiles, en este caso, de una chica que tiene muchísimos seguidores y que constantemente está mencionando la marca de Ágata, ¿vale? Entonces, este es otro tipo de campaña que funciona muy bien para notoriedad. Además, están las típicas en las que tú puedes contratar al influencer para que en sus stories o en su propia, bueno, o saque una foto o haga un reel sobre el contenido de tu marca que tú quieras promocionar y que simplemente sea mostrarlo, mostrar lo bien que funciona, mostrar cuánto le gusta al influencer, ¿vale? Entonces, digamos que estos son 3 tipos de colaboración bastante habituales porque sabemos que de cara a la notoriedad funcionan fenomenal. Y luego, por último, estarían las que son más de conversión, que podrían ser cualquiera de estas en las que hemos hablado realmente, pero en las que nosotros debemos de, o esta es mi recomendación, debemos pedirle al influencer que pida, o sea, que incite a sus seguidores a comprar y que además podamos medir de forma cierta, porque digamos que están mucho más orientadas a la conversión. Entonces, lo que funciona muy bien, aquí se hace muchísimo, lo hacen muchísimo las marcas, es yo te voy a dar un código de descuento, ¿vale? En mi caso, pues me llega una marca como Colvin y me da un código de descuento en el cual yo publico sus productos en mi Instagram y le quiero dar un beneficio a mis seguidores. Ese beneficio es un código de descuento. Entonces, ese código de descuento que lleva mi nombre, lo que va a hacer es que yo pueda incitar a los seguidores a comprar, porque les estoy dando un descuento, eso normalmente activa la compra, y que la marca pueda ver, porque esto lo pueden ellos medir, lo pueden rastrear, cuántas ventas les ha llevado mi perfil. Esto lo que hace es que ellos puedan medir muy bien este retorno, o sea, esta inversión que han hecho conmigo
y normalmente si funciona bien porque yo les he conseguido ventas, que suele funcionar, insisto, porque al darle tú un descuento al consumidor, el consumidor enseguida se le activa este deseo de compras y el producto es bueno y si el influencer lo ha contado bien. Y normalmente lo que se suele hacer es eso, oye, esto me da un buen retorno porque he conseguido con esta inversión en este influencer muchas ventas, pues yo ya sé que puedo repetir en futuras campañas. Perfecto, Natalia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a rescatar aquí un par de preguntas que tenemos en el chat súper interesantes. Preguntan que a nivel de tipología de contenido, ¿qué consideras que es mejor? ¿Post, stories o reels? Pues mira, cada uno tiene probablemente un objetivo distinto. Ahora mismo, de cara a llegar a más audiencia, lo mejor son los reels, porque como Instagram los está fomentando mucho para competir con TikTok, favorecen el que tú puedas llegar a una mayor audiencia. Ojo, porque esto no significa que todos los reels lleguen a una mayor audiencia. Lo que quiere decir es que si el contenido es bueno y está bien generado, que de esto podríamos hacer otro webinar, cómo crear reels virales, esto si os interesa podríamos preparar un webinar para las próximas semanas. Si el contenido es bueno, los reels están muy bien porque si se viralizan, podemos conseguir que nuestra marca, gracias al contenido del influencer, llegue mucho más lejos, ¿no? Entonces, digamos que esta es una buena manera de llegar a más gente. Los stories lo que están orientados mucho más a generar comunidad. Entonces, normalmente los influencers cobran menos por hacer stories que por hacer reels, también porque conllevan menos trabajo. Y aquí lo que sabemos es que no vamos a conseguir llegar a muchísima audiencia porque los stories se quedan, digamos, no pueden llegar a público nuevo. Se quedan dentro del perfil de nuestro influencer y dentro de solo sus seguidores, pero también sabemos que vamos a pagar menos. Entonces los stories en ese sentido muchas veces son interesantes, estar más habitualmente en stories para estar con frecuencia en el perfil del influencer, pero de forma más económica. Y luego sobre los posts normales, o sea, es decir, una foto normal, sabemos que ahora mismo tampoco tiene mucha llegada, es verdad que también es más barato. Yo si nos decantamos por un post normal, le pediría al influencer que nos hiciera un carrusel, que al final no deja de ser un mismo post en el que tenemos una serie de fotos que van pasando, porque Instagram también está o sea, digamos que está favoreciendo el alcance dentro de los carruseles. Digamos que podemos llegar también a mayor audiencia que con un post solo. Y luego hay un cuarto formato que también durante un tiempo estuvo muy de moda, que son los sorteos. Es decir, una marca que no tiene por ejemplo, muchos seguidores, me contrata a mí, influencer, para que yo haga un sorteo dentro de mi perfil. Y entonces yo dentro del sorteo lo que pido, las condiciones son que me sigan a mí y que sigan a la marca en cuestión. Esto durante un tiempo se ha hecho muchísimo, de hecho yo creo que se ha llegado hasta abusar de los sorteos y lo que yo siempre advierto a los clientes es que no siempre funciona como creemos, porque al final hay muchos seguidores que para el sorteo, para el momento puntual, empiezan a seguir a la marca y podemos conseguir más seguidores, pero cuando se acaba el sorteo, como la marca no les interesa, nos dejan de seguir. Entonces yo he hecho un esfuerzo económico por hacer un sorteo y realmente no estoy teniendo seguidores que se vayan a quedar con la marca. Entonces yo esto lo suelo recomendar solo en el caso de sorteos muy concretos con perfiles muy estudiados. Perfecto, Natalia. Tenemos otra pregunta también de Nomi que pregunta, cuando estamos iniciando el contacto con influencers, ¿qué recomienda? ¿Es válido solicitarles un informe demográfico y con otros datos de interés? O sea, cuando iniciemos una conversación con un influencer, ¿qué es lo que realmente debemos de pedirles en esa primera conversación? Súper interesante la pregunta. Pues mira, yo lo primero que tanto que pregunto como que recibo es, pues en un primer contacto, oye, pues nos gusta mucho el contenido que haces o nos cuadra mucho por el tipo de temática de la que hablas, o sea, un poco para que vean un poco el encaje. Nos gustaría saber, por un lado, que nos pases tus métricas, eso es fundamental para ver pues estas características de la audiencia que hemos dicho, para ver el engagement, es decir, hay unas métricas, además hay que pasar pantallazos porque Instagram no deja sacarlo de otra manera, entonces en estos pantallazos se ve de forma muy clara lo que tienen las métricas de cada influencer. Y luego también recomiendo pedirles un tarifario si es que tenemos presupuesto como para pagarles, es decir, oye, no sé si quiero hacer contigo un reel, unos stories o una colaboración a largo plazo o qué. Entonces, pásame tu tarifario para ver cuánto cobras por hacer cada acción para yo saber un poco luego qué pedirte, ¿no? Entonces, esa es una aproximación. Luego hay otro tipo de empresas que tienen menos presupuesto, como veíamos antes, entonces
La forma de entrar a un influencer es muy parecida porque las métricas siempre se piden, es lo lógico y todos estamos acostumbrados a darlas, pero además se les dice, oye, pues mira, te propongo, en lugar de te voy a pedirte un tarifario porque te voy a pagar por hacer determinada acción, te propongo, pues oye, imagínate, vendo muebles, pues te propongo mandarte una mesa para que tú la veas, la tengas en casa si te viene bien o la pruebes porque yo que sé, sea una mesa extensible y tú generes a cambio el contenido que quieras sobre la mesa para tu Instagram. O también le puedes pedir un mínimo, le puedes decir, oye, pues es que quiero que saques 4 stories a cambio. Ahí el influencer que quiera aceptar o no, a cada uno le cuadra un poco más o menos. Y luego yo sí que recomiendo como marca que mandéis un poco, obviamente si es una marca muy conocida quizá no haga falta, pero si es una empresa que está empezando, por ejemplo, una startup, oye, pues enviar quiénes somos, qué tipo de producto vendemos, cuál es nuestra filosofía de marca, porque yo, por ejemplo, le doy mucha importancia a eso. Entonces, si me viene una marca, yo que sé, que vende algún tipo, pues me ha venido alguna queriendo que hable de la marihuana y yo, pues no, mi audiencia no creo que me identifique ni quiero identificarme con el tema de la marihuana, pues igual ya les digo que no, porque no es algo que vaya con mi audiencia o con mi esencia, ¿no? Entonces, si no es una marca muy conocida, también está muy bien en ese primer contacto incluir una presentación un poco de quién eres para que te conozcan y para ver si hay match, ¿no? con el influencer. Vale. Y luego otra pregunta que tenemos aquí también de Eric, que preguntó hace un ratito, ¿qué tiempo consideras que una campaña debe cumplir con las métricas? Es decir, ¿cuánto tiempo más o menos es el tiempo necesario para que una campaña de influencers llegue a tener las métricas esperadas? Me imagino que irá en función un poco del influencer también, ¿verdad? A ver, esto o sea, sí que depende del influencer, pero aquí esto sí que es un consejo general para todo tipo de marcas, estéis empezando, sea una empresa ya como más grande, una marca asentada. Por mi experiencia, una colaboración puntual no funciona. Si tú lo que quieres es que llegar a una base de seguidores y llegar a una audiencia y empezar a tener digamos, empezar a llegar, sí, empezar a vender o a tener notoriedad a lo que sea, yo recomiendo trabajar con un influencer a medio o largo plazo. Lógicamente que el influencer vea que funciona, o sea, que tú veas que funciona, ¿no? Pedirle las métricas, pues si ha hecho unos stories, pues al día siguiente de los stories, pedirle las métricas de esos stories para ir controlando las impresiones, el engagement, o sea, eso se puede, siempre hay que hacerlo, ¿no? Después de la acción, pedir las métricas de esa acción en concreto. Pero dicho esto, a nivel de colaboración, de estrategia de marca con un influencer, yo recomiendo mucho tener una estrategia a medio plazo, porque por mi experiencia propia, ya digo, incluso como influencer, a mí, por ejemplo, hay una marca que me paga por promocionar un tipo de unos platos de comida que hacen que te la mandan a casa, te mandan a casa comida ya hecha como comida casera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé a sacarles, la primera semana, la segunda semana, yo no les generaba ventas. Y o sea, y claro, a mí eso como influencer me preocupa porque yo cobro por generar ventas para esa marca, yo tengo que darles un valor, ¿no? Y ellos me decían, no te preocupes, si es que esto se trata de ser constante y ir con nuestro mensaje y llegará un momento en el que venderán, en el que empezarás a generar ventas. Y es verdad, yo llevo colaborando con ellos 3 o 4 meses ya y ahora genero muchísimas ventas. Cada vez que les saco hay algún tipo de conversión. Pero para una persona que te está viendo, yo siempre lo comparo con cuando tuvimos el que tiene o ha tenido novia, ¿no? O novio. De repente queremos que nos presenten a un chico que nos gusta y ya nos casamos al día siguiente. No, esto no va así. Yo primero conozco a esa persona, tengo una cita, luego tengo otra, luego me voy de viaje, luego no sé qué, luego conozco a sus padres. Pues esto es igual, con una marca, hombre, puede haber un flechazo solamente con un impacto, pero lo normal es que haga falta que el influencer te hable varias veces, te muestre varias veces los beneficios, te muestre varias veces el código de descuento y con el tiempo vamos a empezar a crear ese vínculo con el cliente como marca, que es lo que queremos. Perfecto, Natalia. Tengo aquí una pregunta. Aquí hemos estado hablando mucho de las diferentes marcas, nos has puesto algunos ejemplos de marcas como Ágata, que son reconocidas, pero en este sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el marketing de influencers es válido para cualquier tipología de marca o empresa o no? A ver, esta pregunta es complicada, depende. Creo que depende mucho de la audiencia a la que queramos llegar, como algo muy obvio, ¿no? Si queremos llegar a una audiencia muy mayor,
o queremos llegar, por ejemplo, tenemos un producto que sea para niños y queremos ir a los niños, pues parece que tiene poco sentido, ¿no? Porque no creo que haya niños o muchos en redes sociales, no deberían estar, o tampoco personas muy mayores no suelen ser usuarias de redes sociales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver un poco la audiencia a la que realmente queremos llegar y si está en redes sociales. A partir de ahí, yo creo, con el boom que ha habido de influencers, que probablemente haya un influencer para cada cosa. Casi prácticamente para cualquier cosa. Lógicamente, insisto, hay que ver cada caso, pero hay muchísimos tipos de influencers que tienen audiencias a las que queremos llegar. Entonces, yo creo que es cuestión de buscar mucho, o sea, buscar muy bien esa temática de la que queremos hablar y esa audiencia a la que queremos llegar, y a partir de ahí, incluso si el problema que creemos que podemos tener es de presupuesto, ya digo que podemos ir a influencers un poco más pequeños y ofrecerles un intercambio por producto, por ejemplo, y muchos de ellos van a acceder. O sea que yo creo que salvando el tema de la audiencia, pues, casi cualquier empresa ahora mismo con más o menos presupuesto podría hacer una campaña de influencers exitosa y seguro que le funcionaría bien. Seguro, casi seguro. Perfecto. Luego tenía otra, un poco has ido comentando a la hora de trabajar diferentes campañas, diferentes tipologías de influencers, y has ido comentando un poco también, comentabas, oye, cómo identificar a ese influencer. ¿Aquí qué crees que es mejor? ¿Trabajar directamente con los influencers o en tu experiencia es mejor que haya agencias de representación o agencias que intermedien entre ese influencer y la empresa? Bueno, aquí todo tiene ventajas e inconvenientes. Cuando tú trabajas con una agencia intermediaria, una agencia que representa al influencer, que cuanto más grande es, más probable es que tenga una agencia que le gestione las colaboraciones, lo bueno es que te aseguras que hay una persona responsable de la comunicación, una persona que trabaja en agencia, por lo cual es una persona acostumbrada a este mundo profesional de la publicidad, del marketing, de estar relacionado con empresas, con marcas, con clientes. Y normalmente, si la agencia es buena, facilitan bastante la labor, porque están ahí de filtro y porque imagínate que el influencer tenga un carácter un poco especial, pues digamos que la agencia está ahí en medio haciendo un poco de filtro. ¿Qué pasa? Que la agencia también tiene una capacidad negociadora que muchas veces el influencer no tiene, con lo cual te van a negociar más el precio y además ellas se llevan un porcentaje sobre lo que factura el influencer, con lo cual ahí hay que tener en cuenta que realmente nos va a subir la tarifa el hecho de que haya una agencia de por medio, al final es un intermediario, ¿vale? Entonces, digamos que esas son un poco las ventajas e inconvenientes. Cuando vas directamente con el influencer, lo más normal es que sea más barato, pero también estás más expuesto a la dedicación que tenga el influencer a este tipo de trabajos y a la profesionalidad del influencer, claro. Perfecto. Rescato una pregunta del chat que nos preguntan, ¿apoyas el uso de hashtag? ¿Tienes algunas reglas para evaluar o usar esos hashtags? ¿Apoyo el uso de hashtags? Sí. Y lo que pasa es que aquí Instagram va cambiando el algoritmo cada poco tiempo. Entonces, lo que hay que estar es muy al día de lo que Instagram, de lo que el algoritmo define en cada momento, ¿vale? Entonces, ahora mismo, lo último que sacaron es que había que utilizar pocos hashtags, es decir, no como hasta hace unos años, que creo que había un máximo de 30 hashtags y la gente ponía todos los que podía hasta que se acababa la publicación, casi ni escribía, eran todo hashtags. Ahora es mucho mejor elegir 5, como muchísimo 10 hashtags, entre 5 y 10, si pueden ser más 5 que 10 mejor, y que sean hashtags que combinen un poco todos, es decir, que haya 1 o 2 hashtags que tengan muchísimos posts, que muchísimos estamos hablando de 100.000 para arriba, porque eso te va a ayudar a meterte, o sea, a que si tu publicación tiene mucho éxito, te puedas posicionar, aunque tengas muchísima competencia, y luego que te busques 3, 4 hashtags que yo llamo de nicho, es decir, más chiquititos, que igual tengan, no sé, 10.000 publicaciones, 20.000, incluso menos. ¿Por qué? Porque el usuario de Instagram, a la hora de buscar, si busca por esos hashtags o similares, como hay mucha menos competencia, nos va a costar muchísimo menos posicionarnos y va a ser mucho más fácil de esa manera llegar a nueva audiencia, ¿vale? Entonces, ahora mismo la estrategia es esa. Igual dentro de un mes el algoritmo ha cambiado, pero ahora mismo es esa. Entonces, uso de hashtags sí, en masivos no y cualquier hashtag no. O sea, es decir, buscar muy bien, ya digo, 2, 3 que sean hashtags de publicaciones que estén más competidas, pero que tengan mucho que ver con nuestra publicación, y luego otros 3, 4 que sean más de nicho y que tengan, por supuesto, que ver con nuestra publicación también. Perfecto.
Nos pregunta también Jota, ¿qué se hace relativamente relativo a la pregunta que hablábamos antes de si debería haber una agencia o no? Pregunta Jota, ¿qué se hace cuando es la marca la que negocia directamente al influencer y este dice que no se quiere salir de su estilo, de su estructura a lo mejor de contenidos? ¿Qué se suele hacer aquí, ¿no? Es decir, me imagino que lo mejor sería renunciar un poco o llegar a un acuerdo con el influencer o buscarte otra tipología de influencer que se adapte más a tu estilo. A ver, ahí depende del... Es que claro, ahí habría que ver cada caso. A ver, yo siempre digo lo mismo, cuando eliges a un influencer no puedes elegirlo solo porque tenga una comunidad muy grande, ¿vale? Lo hemos visto al principio. Cuando eliges a un influencer también hay que elegirle con todo. O sea, es decir, a mí mis seguidores me siguen, entre otras cosas, porque les gusta cómo yo comunico, cómo cuento las cosas y es a lo que están acostumbrados. A mí ha habido marcas que me han obligado a decir un speech tal y como ellos querían, ¿vale? Yo lo hago, yo soy de las que tú me dices que yo diga esto, yo lo digo. Ahora bien, yo antes te aviso y te digo, esto me estás pidiendo que haga un anuncio como si lo hicieras tú en la televisión. Y para eso no me contratas, porque tú lo que quieres es que yo, con mi manera de comunicar, o eso es lo que deberías querer, haga llegar un mensaje. Obviamente con el mensaje tengo que ser estricta, o sea, no me puedo inventar un precio, ni un eslogan, ni un hashtag. Eso tengo que ser estricta a lo que tú me digas. Ahora, el cómo yo comunico lo que tú me pides tiene que ser a mi manera, ¿vale? Entonces, ahí mi recomendación es que hay que tener un poquito de flexibilidad, es decir, hay que confiar en el estilo del influencer al que yo he cogido y confiarle la forma de comunicar y pedirle, oye, pues que lo haga a su manera, porque al final la gente le sigue porque ese influencer es como es, ¿vale? Y porque habla como habla y porque cuenta lo que cuenta como lo cuenta. Ahora bien, hay que ser estrictos con, quiero que digas, que des estos mensajes, eso sí que sí, dalos a tu manera, pero dalos, ¿vale? Entonces, tiene que ser, lo que no puede ser es anular la personalidad del influencer porque entonces o sea, realmente no vamos a conseguir el efecto que nosotros pensamos. Ahora bien, que dentro de esta negociación el influencer dice no, yo no quiero hacerlo así, no quiero hacerlo de esa manera o no quiero dar esos mensajes, yo ahí lo que sí que entonces me buscaría otro influencer. O sea, yo creo que tiene que haber una flexibilidad y tienes que escuchar la opinión del influencer porque nadie como él conoce a su comunidad, pero sí que tienes que marcar tus líneas rojas y si estas líneas rojas no las quiere cumplir, no pasa nada, se busca a otro influencer que nos encaje más. Esa es mi recomendación. Perfecto. Hay un par de preguntas también en el chat, Natalia, que lanzo dos que están muy conectadas. Nos pregunta Martín León un poco acerca de cómo buscar influencers en Venezuela dedicados, pues también en este caso en concreto a pacientes, pero también nos preguntan que cómo ubicas un influencer. Entonces, aquí si nos puedes ayudar a responder, es decir, cómo tú inicias o si existen herramientas que te ayuden a encontrar esos influencers perfectos en función del sector en el que tú estés. Existen herramientas de pago, existen plataformas que efectivamente por temáticas nos ayudan a buscar influencers, ¿vale? Esto lo estamos preparando, bueno, luego lo hablamos para el tema, para el curso. Pero existen algunas herramientas de pago. Dicho esto, a mí personalmente me parece que no siempre son necesarias, ¿vale? O sea, buscar un influencer no es tan complicado, es verdad que lo que hay que hacer es echar unas cuantas horas en Instagram, pero es que hay que echarlas sí o sí porque hay que conocer bien esas personas que van a representar tu marca. Entonces, mis recomendaciones son hacer un listado de palabras clave relacionadas con tu producto o servicio, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, pues si alguien me quisiera encontrar, pues plantas de interior, plantas ornamentales, consejos de plantas, trucos de plantas, por ejemplo, ¿no? Te haces ese listado y en Instagram, en el buscador, pones ese tipo de palabras clave y buscas por hashtag, ¿vale? A la hora de buscar por hashtag vas a ver una serie de publicaciones que van a empezar a aparecer. Como digo, esto es un trabajo, o sea, que no se tardan 5 minutos, pero porque es bueno también bucear un poco en la red social. Y a partir de ahí te van a salir un montón de publicaciones, todas en tu idioma, pero lo normal es que además te aparezcan bastante geolocalizadas. Es decir, a mí normalmente me aparecen publicaciones normalmente españolas, ¿vale? A partir de ahí tú puedes buscar por otros países, pero normalmente te aparecen españolas. Y empiezas a entrar a ver perfiles. Normalmente cuando las publicaciones que te aparecen en un buscador suelen ser de perfiles de influencers. ¿Por qué? Porque son publicaciones que están teniendo mucha interacción. Cuantos más seguidores tienes, más interacción tienes. Es muy fácil encontrar influencers sobre una temática
en el buscador de Instagram. Eso sí, haciéndote previamente, como digo, este listado de palabras clave. Y a partir de ahí lo que hay que estar es, como digo, un rato viendo, o sea, yo lo recomiendo de verdad, aunque sea una tarea manual, creo que es una inversión en la estrategia de marketing de influencers de cada marca, y es entrar en su perfil y dedicar un rato y unos días a ver qué tipo de contenido publica, cómo habla, qué publica en stories, cómo se comunica, y estar unos días siguiéndole, ver qué tipo de, cuántos seguidores tiene, o sea, es decir, un poco hacerte un listado, y cuando ya llevas una semana viendo varios, viendo si te gustan, si no te gustan, cuáles son los que más te gustan, en ese momento haces una selección y te pones en contacto con ellos. Parece una forma de hacerlo como muy rudimentaria, pero yo las campañas más exitosas que he visto han sido gente que ha entrado a buscar de forma concienzuda dentro de la plataforma. Perfecto. Luego tenemos aquí una pregunta que va muy relacionada con otras de las preguntas que teníamos aquí, que es a nivel de qué métricas o cómo medir la eficiencia de campañas con influencers, ¿no? Entonces, en este caso, si quieres, Natalia, danos un poco cómo serían estas métricas puntuales, sobre todo que utilizarías en campañas muy orientadas a nivel de awareness. Es decir, ¿qué métricas considerarías que serían principales? Pues mira, fácil, porque aquí va a depender mucho del contenido que haya hecho el influencer, pero de cara a la notoriedad, si le hemos pedido que haga stories, hay que pedirle las visualizaciones de cada story. Y si además le hemos pedido que en stories ponga un link que ponga un link, normalmente se suele pedir que ponga un link o que ponga una mención a un perfil, es decir, una @ Coca-Cola, yo que sé, para que vayan a su perfil. Tú en las estadísticas puedes ver tanto las visualizaciones, es decir, cuánta gente ha visto ese stories, puedes ver cuánta gente ha pinchado en un link y puedes ver cuánta gente ha pinchado en un perfil, es decir, si tú has mencionado un perfil, cuánta gente ha ido a ese perfil, ¿vale? Entonces, estas serían las métricas de cada stories que haya publicado este influencer y que se lo podemos pedir al día siguiente, es decir, una vez ha cumplido las 24 horas de publicación del stories, ¿vale? Esa es una métrica. Si le hemos pedido un reel, que ahora está muy de moda pedirle al influencer un reel, o bueno, podría ser un post, las métricas que hay que pedirle son las que te vienen con el propio reel dentro de los insights, que te vienen desglosadas. Entonces, en esas métricas se ven los likes, se ven los comentarios, se ven las veces que se ha guardado, y lo que no se ve son las veces que se ha enviado, porque es una métrica que Instagram y Facebook consideran que forma parte de la privacidad del usuario, entonces no la publica, ¿vale? Pero hay una quinta métrica con la que podemos deducir esa cuarta que no podemos ver, que es el alcance. En el caso de tanto de los reels como de los posts, podemos ver qué alcance ha tenido. Cuantos más likes, más comentarios, más veces guardado y más veces haya sido enviado, mayor alcance tendremos, ¿vale? Entonces, el alcance también es fundamental, y el alcance incluso, esa sí que es una métrica pública que la podemos ver cuando el influencer ha publicado el reel, porque se puede ver desde cualquier perfil el alcance. Entonces, el problema con las métricas de un reel es que un reel es un elemento vivo, es decir, yo tengo reels que los he publicado, por ejemplo, ayer, y ayer no han tenido mucho éxito, hoy tampoco, pero dentro de 3 días empiezan a viralizar y empiezan a aumentar. Entonces, lo que solemos hacer cuando pedimos a un influencer un reel es dejar o pedirle las estadísticas al día siguiente, pero no hacerles mucho caso, volver a pedirle las métricas a la semana, incluso volver a pedírselas a los 15 días, porque ahí vamos a poder ver si el reel se está viralizando y qué proyección tiene de crecimiento. Perfecto. Por completar también un poco con tu respuesta, también nos preguntaban antes de en qué punto encaja el marketing de influencers en un plan de marketing. Y bueno, yo aquí que tengo un poco de experiencia haciendo tanto campañas, tanto aquí como en España, como en Latinoamérica o en Venezuela, el encaje dentro de ese plan de marketing va a ser diferente en función de cuál sea el objetivo de tu campaña, ¿no? Una puede ser una campaña de awareness como la que tú comentabas, de generar mucha notoriedad. Y otro punto donde puede entrar una campaña con influencers sería sobre todo dentro de ese plan de marketing un objetivo conversión, ¿no? Es decir, cuando el influencer sobre todo va a incitar a su comunidad a que realice una venta, ¿no? A que compre ese producto. Entonces, en este caso, las métricas sí que son mucho más transaccionales, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú realizas o cuando el influencer realiza una campaña muy orientada a que la comunidad compre algo, el objetivo principal es que tú le derives a ese influencer hacia tu página web o hacia esa parte de tu ecosistema digital
donde realmente se materializa tu conversión, ¿no? Ya sea una venta, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela sí que es verdad que hemos hecho campañas y que muchas veces te das cuenta de que todavía la gente no está en el momento, no termina de hacer esa compra directamente con una tarjeta de crédito, pero sí que derivan mucho al WhatsApp, sí que derivan mucho luego a la compra con Zelle, etcétera, ¿no? Pero todo eso lo podemos medir, porque al fin y al cabo, cuando ese influencer hace esa campaña y pone ese post, nosotros le podemos dar esa URL específica, le podemos dar una URL específica al influencer con el objetivo de que sea la que ponga en el post. Y a través de que tenemos esa URL, lo que vamos a ser capaces es de que cuando llega a nuestra página web vamos a poder trazar todo el comportamiento que ha hecho ese usuario, ¿no? Es decir, qué han hecho, qué páginas han visto, dónde han hecho clic, si han terminado comprando o no han terminado comprando, ¿no? Entonces, en este caso hay dos tipos, unas métricas mucho más orientadas a la notoriedad de marca, como las que comentabas tú en ese tipo de campañas, Natalia, y otras métricas cuando haces este tipo de campañas de conversión, ¿no? De compra con el influencer, que lo que estás buscando realmente es, vale, yo trazo con esa URL que yo le doy al influencer, voy a ser capaz de trazar cuántas ventas me ha generado, ¿no? Y esto lo hemos hecho aquí en España, es algo muy típico que hacemos de, oye, por ejemplo, con marcas de playeras, con marcas de moda o de ropa, al fin y al cabo nosotros trabajamos con ese influencer, le damos esa URL que lleva un tracking específico para que cuando llega a la página web yo sé cuántas ventas me ha traído, ¿no? Entonces así de una manera puedo calcular cuál es el retorno de esa inversión que me está trayendo, porque al fin y al cabo todo lo que hagamos en marketing sí que tiene que tener un valor, tiene que generar un valor para el negocio y valor en términos económicos. Y sí que es genial, como decía Natalia, hacer campañas muy influencers llevados a generar notoriedad de marca, pero ese es tu objetivo. Voy a traer mucha otra gente arriba en el principio en ese principio de ese proceso de compra que me va a conocer como marca, me va a descubrir, pero luego tenemos que seguir trabajando esa relación con ese cliente a través de otros canales para que te lleguen a la compra, ¿no? Entonces, ahí hay que jugar un poco en función de la estrategia que queramos seguir. Aquí tengo otra pregunta, Natalia, que preguntan ¿qué proporción porcentual te indica que un influencer realmente llega a su audiencia? Es decir, seguidores 100.000, likes de 10.000, historias vistas 5.000, 10%, 5% de cada herramienta. Es decir, luego yo creo que qué proporción porcentual, sí, o lo que creo que es la pregunta es que si podemos saber a qué proporción porcentual de su audiencia podría llegar ese influencer. A ver, de sí, no. Vamos a ver, es que el alcance cambia mucho en función del formato, ¿vale? Por ejemplo, en Stories, el alcance, las visualizaciones se suelen mantener más o menos constantes. Dentro de, o sea, a ver si me explico, o sea, es que suele ser un porcentaje bastante constante. Y normalmente, en la media, estaba en un 10% aproximadamente, ¿vale? Normalmente. ¿Qué pasa? Que Instagram está cambiando el algoritmo últimamente mucho y está haciendo unas cosas muy raras. Entonces, lo que nos estamos encontrando, yo trabajo con una agencia que trabaja con más influencers y estamos en contacto y hablamos un poco de cómo estamos todos, porque te piensas que solo te pasa a ti como influencer y le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, en Instagram está bajando este 10%, ¿vale? Ahora se puede llegar a ese 10% en Stories, pero o tienes muy buen engagement, yo por eso hablo de un porcentaje medio, no de los extremos, o de repente publicas algo que por lo que sea se dispara el engagement, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, esto antes era un 10%, ahora probablemente podamos estar hablando de un 8, de un 7% en Stories, ¿vale? En Reels es imposible medirlo, porque en Reels el algoritmo funciona de tal manera, vamos, más que medirlo, hacer un estándar, ¿eh? Esa es la frase bien dicha, medirlo, claro que se puede medir, pero a posteriori. En Reels depende muchísimo de la temática, depende muchísimo del tipo de contenido que haga el influencer y depende muchísimo del Reel en sí. Entonces, aquí yo tengo Reels que me funcionan de maravilla, que se me viralizan y viralizar se considera, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 100.000 seguidores, si consigo que mi Reel tenga más de 100.000 views, es decir, más de los seguidores que yo tengo, ya puedo considerar que este Reel se me está viralizando, en mi caso. Probablemente para una persona que tenga 10.000 seguidores, un Reel con 20.000 views ya se le ha viralizado. Para mí 20.000 views en un Reel yo lo considero un fracaso dentro de mi perfil, ¿vale? Entonces, el problema es que ahí es muy variable. Yo tengo Reels que se me han viralizado con millones de views y tengo Reels que igual los tengo en 20.000 views. 20.000, o sea, que en comparación con millones de visualizaciones. Ahí, ya os digo, ahí no se puede hacer una previsión, no se puede hacer un estándar porque no lo hay. Lo normal,
Lo normal es que si tienes un contenido de una calidad más o menos relativa y tienes 100.000 seguidores, pues que los Reels tengan unas visualizaciones pues de entre 50.000 más o menos, vamos a poner, ¿vale? Aproximadamente. Como digo, esto es una media, ¿eh? Aquí, en el caso de los Reels, sí que depende muchísimo del tipo de contenido, del sector, de muchísimas cosas. O sea, ahí no se puede generalizar tanto como en Stories. Perfecto. Y ya una última pregunta para concluir, Natalia. Así a modo de resumen, ¿qué tips darías a la hora de diseñar una estrategia de marketing de influencers, así un poco como el resumen general de todo lo que has comentado? Pues a ver, por hacer un poco check de los puntos más importantes. Lo primero, creo que cualquier empresa, marca, startup, grande, pequeña, tiene que tener claros los objetivos que tiene a la hora de hacer una campaña o una colaboración, vamos a llamar, con influencers, ¿vale? ¿Qué objetivos tengo, qué quiero conseguir con ellos? Porque en base a eso vamos a poder ir deduciendo o decidiendo todo lo demás que viene después, ¿no? Entonces, lo primero, objetivos que tengo. Quiero notoriedad, quiero conversión, quiero las dos cosas, quiero lanzar un producto, quiero empezar a tener embajadores, quiero estar en el top of mind de mi consumidor, ¿qué quiero hacer? ¿Vale? Primer aspecto. Segundo, en base a esos objetivos, pensar qué tipo de acciones puedo hacer. Insisto, aquí la imaginación al poder. Sabemos los que funcionan, sabemos los más típicos, sabemos el pedirle que cree contenidos por nosotros, que publicite nuestro producto, hacer un evento, digamos que se pueden hacer muchísimos tipos de colaboraciones, pero insisto, pues que nos hagan una colección dentro de nuestra propia marca, ¿no? Eso funciona muy bien. Pues intentar ser un poco proactivos y un poco originales a la hora de crear campañas, porque eso también va a funcionar. Tener en mente lo que he dicho, en esto insisto un montón, no pensar en una campaña puntual. Las campañas puntuales funcionan mal en comparación con una campaña, una colaboración a medio y largo plazo con un influencer, ¿vale? Entonces, digamos que establecer qué tipo de acciones quiero hacer yo con los influencers. A continuación, evidentemente, elegir influencers. Yo ya sé qué objetivos tengo, sé qué tipo de acciones quiero hacer y qué tipo de mensajes quiero dar. Ahora voy a buscar qué influencers me cuadran con mi tipo de cliente objetivo, con el tipo de producto que yo quiero vender, etcétera. A partir de ahí, lógicamente, ponernos en contacto con ellos e intentar cerrar colaboraciones de la mejor manera posible, o sea, que sean económicamente viables. Tampoco podemos ir a cualquier influencer al precio que sea, sino algo que sea rentable para la compañía. Y por último, un poco lo que hablabas ahora, Álvaro, que aquí tú eres el que más sabe, pero también establecer un plan de medición que nos ayude a ir controlando, ¿no? Como hablaba yo, por ejemplo, con esta empresa de marca, de comida, que nos ayude a ir controlando poco a poco y durante lo que dure esa colaboración, cuál es el retorno de lo que estamos invirtiendo y cómo está funcionando la colaboración. Genial, Natalia. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahorita en el marketing de influencers. La verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Y bueno, hasta aquí llega un poco el webinar que teníamos preparado de introducción a todo lo que tiene que ver con marketing de influencers. Les vamos a enviar el vídeo a vuestros correos. Si os habéis inscrito en el webinar, os va a llegar el correo con el vídeo. Ahí tenéis la grabación, pues si la queréis ver, la podéis consultar. Y bueno, seguiremos informando también de nuevas iniciativas que vamos a hacer relacionadas con diferentes tipos de estrategias de marketing de redes sociales en Venezuela. Ahí tenéis nuestros datos de contacto en el chat. Nos podéis escribir tanto a eatencio@madeMigro.es, que es nuestra persona en Venezuela. Podéis entrar en nuestra web, perdón, y cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a todos.